Las redes sociales tienen el poder de hacer que un desconocido sea visto por millones de personas en pocas horas. Este es el caso de muchos cubanos. Gracias a la exposición en estos medios, algunos se vuelven muy exitosos y otros se convierten en millonarios. Es obvio que una vez que tienes la fama que el internet es capaz de brindar, las oportunidades de negocio se multiplican, incluso viviendo dentro de la isla. Estos cubanos se hicieron famosos o virales gracias a su talento o a las cosas insólitas o divertidas que fueron capaces de hacer para llamar la atención de los millones de personas que usan las redes sociales cada día. Hola a todos, estos son 10 cubanos que se hicieron famosos gracias a las redes sociales. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos y dinos en los comentarios qué videos virales de cubanos recuerdas. Peter Languila. Peter Languila. Peter Languila. Peter Languila. Peter Languila. Peter Languila. A diferencia de hoy en día, en el año 2012 no existía gran variedad de opciones para poder ver en YouTube. En aquel ya lejano año se dio el surgimiento de una estrella extraña y polémica. El joven cubano se volvió sensación en YouTube gracias a su video viral titulado El estilo de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila. El cual alcanzó cifras inimaginables en tan solo minutos. A solo 24 horas de su publicación, el video ya tenía 5 millones de reproducciones. Sin embargo, todo parece indicar que la carrera de Pedro Millán, nombre real del personaje, ha llegado a su fin. Después de su único éxito y mucha polémica, se mantiene como una persona común y corriente, alejado del mundo de la farándula, ya que trabaja como panadero en la ciudad de Miami. Los Peachy Boys. Esta balsa la hice con los mismos planos que mi papá hizo su balsa. Y mi papá iba a Miami en 3 días, compadre. Oye, compadre, tu papá lo que era un borracho. Con esta mierda nos vamos a ahogar en el mar. El dúo formado por Alejandro González y Michael Rodríguez surgió como un fenómeno humorístico a partir de videos que colgaban en las redes sociales. Conocidos como Alex y Maikito, estos primos cubanos se han convertido en un fenómeno de las redes sociales. Esta frase de Alex resume lo que hacen. Somos dos niños que jugamos juntos, crecimos juntos y ahora nos pagan por eso, pero nosotros seguimos jugando. Nacidos en Cuba pero residentes en Miami, los Peachy Boys parecen no tener límites de crecimiento. De ser los reyes de las redes sociales, los primeros influencers y youtubers, incluso cuando aún no existía ese título, lograron llegar a la tan peleada e inalcanzable mañana de la radio. El Kende de Cayo Hueso. Se secaron los agros, se secó pollo, se secó el bidé, se secó, pero esto es boba que voy a mi voy a comprar mantequilla, que me la vendieron a 2 patas, hoy una cosa que valió 1,5, se secó. El influencer cubano de 18 años, Kevin Peseta, más conocido como el Kende de Cayo Hueso, reside en el barrio de Cayo Hueso de Centro Habana, como su nombre indica, y goza de gran popularidad entre los jóvenes. Los videos del influencer con tono humorístico no solamente encuentran admiradores en Cuba, sino también en la comunidad de exiliados de la Florida. Aunque su fama creció indudablemente cuando fue detenido por la policía, pues se encontraba en la azotea del edificio donde vive grabando unos videos. En el lugar también se encontraban fanáticos del influencer para observar la grabación. Varios artistas cubanos utilizaron las redes sociales para exigir la liberación del muchacho. Yomil, los Peachy Boys, Chocolate y La Diosa son algunos de los que se mostraron en contra de la detención. Incluso Alexis Valdés ha mostrado su admiración por el trabajo que realiza el jovencito cubano, cuando le escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Para mí este chico promete, si yo viviera en Cuba lo metería en una película seguro. Felicidades al Kende de Cayo Hueso, no te conocía pero ya soy tu fan. Cuídate que la gente necesita tu humor para aliviarse de la dura vida. Un abrazo desde Miami. Pollito Tropical. Vamos a echar la mariconfianza de nuevo aquí de chisme y el brete, porque tú sabes que a la pájara le tiene que pasar todo. Pero todo. Antes de su explosión en las redes sociales, decir Pollito Tropical en Miami era una forma cariñosa de llamar a las franquicias de restaurantes con sede en El Doral, llamada Pollo Tropical. Decir Randy Álvarez y pasar desapercibido es prácticamente lo mismo. Sin embargo, cuando decimos Pollito Tropical, enseguida nos viene a la mente ese joven cubano que arrasa en las redes sociales con las cotidianidades de su identidad de género. Su talento para bailar y su habilidad para comunicar y hacer chistes le han dado el apoyo de su público. Cerca de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube y 1.7 millones de seguidores en Instagram lo convierten en uno de los influencers cubanos más exitosos.
Camila Navarro. Esta bailarina cubana ha causado gran sensación en las redes sociales con sus encantadoras fotos. Comenzó subiendo fotos y videos a su Instagram, donde hacía poses de danza contemporánea en los lugares más lindos de la capital cubana. Pero hoy en día tiene fotos en cada rincón del planeta. Esta joven pone otro sentido al estilo propio del ballet, y esa modernidad y desenfado son el atractivo que la han hecho famosa en las distintas plataformas. Cuenta con medio millón de seguidores en TikTok, más de 70,000 en Instagram y 300,000 suscriptores en su canal de YouTube. Celina y Filiberto. Conocidos como los abuelos cubanos, se volvieron famosos bailando reggaetón. Estos carismáticos ancianos contagian con su buena vibra y su gran sentido del humor. Celina y Filiberto llevan una relación de casi 20 años, tienen 69 y 73 años y han pasado por diversos obstáculos de salud que han logrado sobrepasar. El video que los lanzó a la fama, ya en su tercera edad, se hizo viral. Fue grabado por alguien desconocido que los muestra bailando reggaetón cubano en un casino de la ciudad de Miami. Desde ese entonces se convirtieron en un fenómeno. Abrieron un canal de YouTube, reproducían los videos virales del momento y hasta se presentaron en el programa de talentos America's Got Talent. Actualmente siguen publicando videos en su canal de YouTube, Ganas con Canas, Celina y Filiberto. Lada Mosky. Mira, linda, si te llenaste de odio porque me he visto bien, no es mi problemoski. Si te llenaste de odio porque viajo, no es mi problemoski. Ariana González es una cubana que sin duda se hizo viral por su modo de hablar usando la terminación oski en diversas palabras. Divierte a sus seguidores con sus videos y las entretenidas notas que los acompañan. Probablemente su primer video viral fue su Kiki Challenge a lo cubano. Cuando el mundo se volcaba para seguir el famoso reto del tema de Drake, Lada Mosky lo hizo de una forma particularmente cubana y con otra canción. Llegó la Mosky, perras. Sandra Cires. La youtuber cubana con más suscriptores y una de las más exitosas del mundo. Su canal principal de YouTube tiene más de 15 millones de suscriptores. Sandra intentó salir adelante en la vida de muchas maneras. Fue cantante y vivió en varios países hasta que llegó a la ciudad de Miami. Fue ahí donde comenzó su éxito gracias a la plataforma de YouTube. Ya que no tenía papeles y mucho tiempo libre, Sandra decidió crear un canal de YouTube. En 2011, solo 6 años después que se creó la plataforma, comenzó a subir contenido. Aunque sus inicios fueron duros, su perseverancia la llevó al éxito. Acumula más de 3.000 millones de visualizaciones en los más de 800 videos que ha subido a sus canales. Alex Otaola. Lo que tú digas me resbala, porque sabes que eso es lo mío. Compartan el like porque él a mí me va a aclarar hoy. El presentador Alexander Otaola ya era conocido antes de comenzar su programa de YouTube. Había hecho pequeños papeles en telenovelas, algunos trabajos de doblaje y sobre todo era uno de los presentadores del programa Paparazzi TV de Mega. Pero ni siquiera su trabajo en televisión se puede comparar con el alcance que tiene su programa Hola Otaola. Conocido como la Catedral del Chisme, sus canales de YouTube sobrepasan fácilmente los 10 millones de visualizaciones mensuales, números soñados por cualquier youtuber del mundo, ya sea por su contenido político, de chisme o simplemente por ver Otaola. Miles de cubanos ven cada día su canal para enterarse de lo último en la comunidad cubana. Paparazzi cubano. Según la presentación que te estaban dando de que eras salsero, ¿eres salsero o cantas algún género en específico?
Alain Rodríguez, conocido como el paparazzi cubano, siempre quiso estar en el mundo de la farándula. En cuanto llegaron los datos móviles a Cuba, Alain comenzó a ganar seguidores por sus videos en vivo, mostrando facetas de su trabajo como promotor o simplemente mostrando videos en su barrio de Jesús María. Fueron muchos los cubanos que se engancharon a su contenido. Durante un tiempo trabajó con Cibercuba, aunque siempre ha puesto en claro su autonomía. Hoy en día Alain vive en Panamá, desde donde hace su programa Paparazzi TV, transmitido por Facebook y YouTube. Entre sus dos canales, Alain Paparazzi Cubano y Alain Paparazzi TV, sobrepasa los 3 millones de visualizaciones mensuales. Hasta aquí el video. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video.